donde se distinguió. Fue además directivo del Partido Liberal Nacionalista, profesor y amigo de miles y miles de nicaragüenses que veneran su memoria. Muchas de las facetas de la vida de este ilustre hombre serán presentadas brevemente esta noche en un programa que se ha elaborado y en el cual tomarán parte un representante de sus amigos, un representante de la Guardia Nacional de Nicaragua y un miembro del Partido Liberal Nacionalista. Este programa lo iniciamos con la presencia de uno de los más connotados amigos del doctor Ulises Fonseca Talavera. El doctor frecuentemente hacía gala de sus dotes oratorias en distintos actos en toda la República Nicaragüense, y en él conquistó muchos amigos, entre miembros de la Guardia Nacional, entre los civiles, entre la gente humilde, entre los pobres. Siempre fue un hombre destacado. Definitivamente, la historia nicaragüense tiene que poner en letras de oro el nombre de este ilustre hombre. A nombre de los amigos, de los miles de amigos del doctor Fonseca Talavera, toma la palabra esta noche el capitán de Infantería Guardia Nacional, Roger Vega. Muchas gracias, hermano. Agradezco primeramente las palabras de mi hermano acá para dar a conocer la parte más fácil de un ser humano, como es hablar de las cosas buenas de un hombre. A mí me tocó la parte fácil. ¿Por qué? Lo conocí cuando era profesor de la Academia Militar de Nicaragua en la clase de literatura, filosofía y política. Un hombre que además de su cátedra, su oratoria, su modo de enseñar, se ganaba el cariño de todos los cadetes de la Academia Militar de Nicaragua. Me tocó como amigo. Lógicamente, un cadete no podía tener mucha familiaridad con un profesor. Un profesor tenía un rango en la Academia Militar de Nicaragua e incluso él podía sancionar, e incluso castigar a un cadete que no esté cumpliendo con las normas del estudio castrense. Y recuerdo algo muy gracioso de él, que nunca nos decía caballero cadete, sino que cuando alguien cometía una falta, él decía: capitán cadete fulano, infórmeme al ciudadano Vega por estar dormitando en clase. Era su modo de enseñar. Era hermoso al tratar al ser humano. Corrieron los años. Me tocó verlo después en las lides políticas del partido, hasta que fui nombrado jefe de la seguridad del Palacio Nacional cuando se reunía la Cámara de Diputados. Ahí me le presenté, él no se acordaba también de mí. Le digo: ¿se acuerda, profesor? Yo soy el cadete Vega. Ah, sí, me dice, un poco belitrón, me dice él. Sí, señor, veo, me dice que ahora soy un capitán. Sí, señor, le digo yo. ¿Y qué estás haciendo por aquí? Bueno, señor, tengo a cargo, le digo, la seguridad de toda la Cámara de Diputados aquí. Ah, qué bien, me dice él. A mí me fascinaba escuchar sus ponendas en la Cámara. Tenía una forma de disertar, de discutir. Me hacía ver un tribuno que estuvo en la Grecia antigua, uno de los más grandes políticos que dio Roma, Marco Tulio Cicerón. Este hombre parece que heredó esa casta de esa lucha. El hombre que sabe no grita, el hombre que sabe no humilla, el hombre que sabe enseña y convence. Esa era una de las características hermosas de mi doctor Ulises Fonseca Talavera. Yo sé que él viene de una casta militar. Su padre fue médico y ejercía la medicina en el hospital militar. Su hermano Julio, que fue asesinado por el Frente Sandinista en Puerto Cabezas,
que Dios lo tiene en su gloria y hoy recibe con un abrazo. Y después el doctor Aníbal Fonseca, también que nos dio clases en la Academia Militar en la rama de matemáticas, un sabio. Esto es una familia que dio mucha grandeza a Nicaragua. ¿Por qué? Porque cuando un hombre enseña por la patria, eso es hermoso, eso es enorme. Muchas veces él nos enseñaba en la Academia Militar de Nicaragua porque nos enseñaba leyes, el respeto a la ley. Hoy vemos con tristeza cómo ha ido desapareciendo en nuestra patria eso. Nosotros fuimos graduados con profesores graduados en el ramo de leyes, por eso que respetamos la ley, que fuimos vilipendiados y hoy nos encontramos aquí por muchos años con la patria ya casi ya olvidada porque ya hicimos nido acá. Nuestros hijos ya tuvieron un hijo, los hijos de mis hijos ya tuvieron otros hijos y ya la patria la vemos lejana. Posiblemente él dio una vuelta ahí por el Momotombo, pasó por el lago, miró sus montañas, aunque era un Managua puro, en el barrio de la Sala Evangélica. Ahí le manda un saludo al Metoruño, a él, me dice, saludámelo. Aquí está él, me imagino yo, su espíritu hermoso, rodeado de su familia, hoy que se nos marcha a un plano superior de Dios, donde están los hombres buenos. Muchas gracias. Es otra de las fases destacables del doctor Ulises Fonseca Talavera, el magisterio, porque creo que muy pocos saben que ejercía como maestro, y no solamente en la Academia Militar de Nicaragua, sino en muchos centros estudiantiles de Managua. A continuación, y como representante y alumno también, exalumno del doctor Ulises Fonseca Talavera, tomará la palabra a nombre de los oficiales de la Guardia Nacional de Nicaragua, el capitán piloto aviador Adrián Morega. Buenas noches. Hablar del ilustre profesor, que así siempre me refería a él aquí en el exilio, es algo bastante grande. Como dijo el capitán Vega, hubieron 4 Fonsecas que tuvieron una gran participación. En la parte de la Guardia Nacional de Nicaragua, la Academia Militar de Nicaragua como centro de estudios militares tuvo grandes profesores, y entre ellos el profesor Ulises. Era capitán, por eso vemos hoy en medio la bandera, nuestros colores de nuestra alma mater. Él no era un civil, él era un capitán y se respetaba como capitán, así como lo expresó él. Lo mismo su hermano Aníbal Fonseca, era profesor de matemáticas, era un hombre que pertenecía, que también muchos no conocen, era miembro de la Academia de Energía Atómica, era un científico, hombre callado, no hablaba. Cuando ese hombre daba clase, a él no le importaba que nos matáramos en la clase, él no se inmutaba, pero a la hora del examen era incólume, no perdonaba, era un ringo. Voy a llevar a donde el profesor, no sé nada, está en el examen. Ese profesor Aníbal Fonseca, con Ulises, y tuvimos al coronel Julio Fonseca, masacrado. Y tuvimos a su padre, que también fue parte de la Guardia Nacional en el Hospital Militar. En nuestra academia, muchas promociones, estuve tratando de recordar, pero creo que el profesor me dijo una vez que él había llegado por los años 55 a dar clases. Muchas promociones pasaron por sus manos. Él les enseñó
todo aquello que un cadete debía saber, tanto en literatura como en leyes. Luego, en el exilio, lo logré conocer más, porque aquí en el exilio lo logré conocer con su dama y bella esposa, Leanita. Cuando yo me miré, alguien me dijo que estaba aquí, lo busqué, y lo primero que le dije, ilustre profesor, y de ahí mantuvimos una amistad completamente cercana. Siempre estuvo en las fiestas que los veteranos de la Guardia Nacional hacíamos, siempre era invitado con su esposa. Lo iba a traer algunas veces, lo visité en su casa. Nos quedó inconcluso porque comenzó a hacer un estudio del Partido Liberal y de la Guardia Nacional. Lo tengo que buscar para dárselo a María Elena y al doctor, porque él quedamos lo suspendimos, y hace como unos 4 o 5 meses hablé con Leanita y le dije, mire, yo quiero hablar con el doctor para que terminemos el trabajo que teníamos pendiente. Y me dijo, venga, porque ya está un poquito mal. Me fui a la casa y cuando llegué, muy bien, preclaro, pero me dieron la noticia que mi hermana se acaba de morir y tuve que irme. Era un día lluvioso. Me fui y dije, profesor, yo regreso. Lo vi varias veces, pero ya la situación estaba difícil. Lo visité muchas veces en su casa. Logré con mi esposa tener un buen acercamiento con él y siempre hablamos de la Guardia. La Guardia para él fue su vida. La Guardia para él y su Partido Liberal, yo creo, y me perdonan si a que alguno lo ofendo, que uno lo que más conoció o supo del Partido Liberal se llamó Ulises Fonseca Talavera. Todo ese partido liberalismo que vemos en las calles hoy, eso es basura, como me decía él. Eso no es liberalismo. Entonces, este hombre que hoy vemos ahí tuvo tantos méritos, pero todas las promociones que pasamos por ahí, la gran mayoría, él tenía un poema, que es lo que él usaba como una clase, y el que teníamos que saberlo, y si no éramos castigados, porque lo teníamos que saber. Y ese poema se llamó El poema de la novia muerta, de Jorge Amadí Bolaño Obregón, un leonés. Le pregunté ya aquí en su casa, hace tal vez unos 3 o 4 meses, y le dije, profesor, cuénteme, y él ya casi no lo recordaba. Pero yo creo que como un homenaje, yo no soy poeta, no soy declamador, no soy nada, pero sí me considero que fui parte de él. Y yo se lo dije ese día, que un día se lo iba a leer, porque él no se acordaba. Y hoy me voy a tomar, me perdonan porque no soy poeta, no soy declamador, se lo dije a Miguel que me ayudara, porque Miguel pues tiene esa voz tan buena, pero él está enfermito y por consideración le dije, yo lo voy a hacer. Me van a disculpar, pero el poema que todo cadete que pasó por su mano se lo tenía que saber. Yo lo busqué y lo encontré. Y dice así, el poema de la novia muerta. Un pedazo de ensueño fue aquella novia pálida. Un pedazo de ensueño frágil como el cristal. ¿Y qué fue de mi rosa nostálgica? ¿Qué se hizo mi pura rosa triste? La deshizo el ábrego invernal. El ábrego invernal de alas friolentas sopló una noche en mi jardín de luna y se llevó el perfume de tu vida con el encanto azul de tu fortuna. Un pedazo de ensueño fue aquella novia pálida. Un pedazo de ensueño frágil como el cristal. ¿Cómo estarás ahora bajo la tierra negra que como loba hambrienta tragó tu cuerpo virgen, hecho de luz de luna y esencia de jazmines?
polvo han de ser las puras magnolias de tus manos, y tus senos fragantes, y tus cabellos brunos, puñado de ceniza a la merced del viento. Nada, nada. Pasaron por la vida tan ligera como la no sombra errante de las nubes ingrávidas, como la primavera. Fuiste como un oasis de ternura y de amor para la caravana cansada de mis sueños. Pero un día te aullaron los canes de la muerte y silenciosamente, como una flor enferma, te fuiste con los últimos fulgores de la tarde. Y ahora estás allí, ya para siempre, dormida en el silencio profundo de tu fosa bajo la tierra hambrienta, la tierra negra que como loba hambrienta te devoró tu vida. Te clamarán mis labios en todos los crepúsculos y en todas las auroras que luzcan sobre el mundo sin poder despertarte. Y ha de ser tan fuerte de mi locura el grito que me oirán las estrellas. Vendrás alguna noche en el lampo inconsútil de algún temblor de luna, o cuando en mis tinieblas me dé su luz antigua alguna estrella triste. Serás el postrímero rayo de los crepúsculos, o serás el perfume de las rosas enfermas de mi jardín de invierno. Inútil es mi engaño, ya tu cuerpo fragante es escoria en la tierra o savia en los rosales. Y el clamor de mi voz y el grito de mi angustia chocará contra el techo cóncavo de los cielos. Ese era el poema y se lo dedico a mi querido profesor. A mi ilustre profesor. Patria, honor, disciplina, profesor. Gracias. Gracias, Adrián. El doctor Ulises Fonseca Talavera, me atrevería a decir que es el último ideólogo del Partido Liberal que nos quedaba. Yo conocí al doctor Fonseca Talavera durante la primera campaña presidencial del general Somoza Debayle en el año 1966. Desde entonces cultivé su amistad con gran honor, pero hay que destacar también que era el hombre que llevaba el verbo encendido del liberalismo a todos los rincones de la patria. Nosotros, los jóvenes de aquel tiempo, le pedíamos que llegara a darnos ilustraciones sobre la doctrina liberal, y él siempre magnánimamente se complacía en hacerlo. Con él visité muchísimos cantones de Nicaragua en aquellas grandes campañas de aquel tiempo, y desde entonces el doctor fue uno de los baluartes, uno de los eslabones perfectos del Partido Liberal Nacionalista. Y ese partido, en el que siempre militó hasta su muerte, está representado esta noche por el doctor Jaime Aguilera. Gracias, Miguel. Buenas noches, Diana. Y recibe nuestros sentimientos de toda la familia liberal con la partida de... Hace aproximadamente tal vez 15 meses fue la última vez que nos vimos con Ulises y quedamos de encontrarnos un día en su casa para conversar sobre estas cosas del liberalismo. Pero hoy que él ha iniciado el camino hacia las eternidades, vamos a tratar de compartir todos la conversación que con él habíamos dispuesto a realizar un día. Vemos que vemos en Ulises tres grandes facetas: como padre, como maestro y como servidor público o político.
entendiendo bien la palabra de político, servidor público, y no de hacer la política de fuente de enriquecimiento. Fíjense bien cómo las enseñanzas de Ulises como maestro y como político están vigentes y reclama el pueblo de Nicaragua hoy en día cuando dice libertad, democracia, justicia, fraternidad. Eso y otras cosas más son principios del liberalismo que Ulises Fonseca Talavera pregonaba desde su cátedra de maestro, de padre y de político. Hoy debemos de honrar la memoria de Ulises Fonseca para que esté permanentemente en la vida y el escenario nacional, exigiendo por nuestra patria libertad, democracia, justicia, fraternidad. Hoy vemos el proceso político que está sujeto a Nicaragua, que reclama cambios y transformaciones por una sociedad con valores y principios. Ulises era el maestro que comenzó desde hace muchos años a sembrar ese germen, esa semilla, como han dicho bien los militares que me han precedido. Fíjense bien cómo el pueblo de Nicaragua sale del engaño y de la noche negra que lo han sometido el marxismo y el FSLN desde hace 40 años. Aquí tenemos nosotros un exilio de 40 años que no hemos renunciado nunca en pedir que esos valores y principios que reclama el liberalismo de libertad, democracia, justicia, solidaridad, fraternidad y otros más que se ven a diario, encuentren eco. Y vemos que el pueblo nicaragüense, las nuevas generaciones, están poniendo al día las enseñanzas de Ulises. Allá por los años, al finales de los 70, cuando éramos jóvenes, casi llegando a los 30, iniciamos con Ulises un programa de entreliberalismo y con el apoyo del general Somoza de dar a conocer la filosofía y principio del liberalismo para despertar al pueblo nicaragüense del engaño a que lo estaba sometiendo el marxismo. Éramos un gobierno no perfecto, porque somos humanos. Teníamos errores. El poder de casta. Y a eso nos había sucedido en el liberalismo. Pero el general Somoza estaba consciente que había necesidad de un cambio, de un relevo generacional. Yo llego a los 29 años de viceministro del distrito y después de gobernación. Y tenía la oportunidad de conversar con él. Y él estaba consciente que Nicaragua necesitaba el cambio. Incluso, posiblemente a finales del año 78, en una reunión, nos dijo él: yo ya soy cohete quemado. Él estaba consciente que ese reclamo de cambio y transformación que hoy hace Nicaragua tenía que darse desde ese entonces. Eso era producto y consecuencia de esas enseñanzas de libertad, de democracia, de justicia y todos esos principios que Ulises enseñaba de una u otra forma, como político, como servidor público. Como les decía, hoy más que nunca nosotros
los exilados de 40 años debemos ir al replanteamiento ideológico y político que demanda Nicaragua y apoyar ese cambio y esa transformación por buscar una sociedad de todos, por todos y para todos, no una sociedad de unos pocos, ni una sociedad donde la actividad política sea vehículo e instrumento de enriquecimiento personal. Fíjense bien, me dirán, ¿y los Somozas? Fueron otros tiempos y otras épocas, y ellos fueron instrumentos de este país. Hoy debemos de ir a una auténtica y verdadera revolución cívica de principios para constituir una verdadera Nicaragua donde rompamos con todos los principios, rompamos con todos los vicios y mitos del pasado. Y el liberalismo, ese concepto de libertad, ese concepto de democracia donde el pueblo es la fuente de todo poder, ese concepto de fraternidad donde todos somos hermanos, ese contexto de solidaridad donde todos debemos estar juntos y constituir esa nueva sociedad, esos son los principios que nosotros debemos promover. Y entonces haremos que las enseñanzas y esa semilla que, como dice el Evangelio, sembró Ulises, dé un buen fruto. Posiblemente la mayoría somos abuelos. Y aún alguien decía bisabuelos. Sí, tenemos que enseñarles a nuestros hijos y nietos que tienen su patria allá. Que ellos sientan un vínculo con las tradiciones, con la historia de ese país, para que de una u otra forma, de donde influyan en que nuestro país se encauce en un verdadero cambio y en una verdadera revolución cívica, de acuerdo a principios y a valores. Ulises ha partido. Estoy seguro que él vio el inicio de esta revolución cívica. Solo Dios sabrá por qué se lo llevó. Posiblemente sea que desde allá, dicen que de allá se ve para acá, pero de aquí no se ve para allá. Posiblemente desde allá él está viendo y de una u otra forma él va a contribuir a que nuestro país agarre el cauce correcto. Las ejecutorias de su esposo Iliana, de su padre, es algo que a ustedes les debe llenar el corazón y que a diario en sus memorias debe fortalecerle su espíritu y su entusiasmo de que fue un hombre que dejó huella. ¿Por qué? Lo ven los hombres que ellos formaron. ¿Qué diferencia es entre el militar de hoy que agrede al pueblo desarmado, al militar de ayer que defendió al pueblo de la agresión marxista y fue garante del progreso y del desarrollo de un pueblo como no ha podido ser superado hasta el día de hoy? Fíjense bien, la economía, la estabilidad monetaria, 27 años, $1 por 7 córdobas. La educación, el liberalismo llevó la autonomía universitaria y la respetó, aún sabiendo que las universidades eran cuarteles del Frente Sandinista. Respetó la educación. Fíjense bien, la calidad educativa que se instruyó entonces no se da ahora. Antes le enseñaban a leer en base a los principios y valores patrios. Hoy
la somete en la educación a la obediencia al Frente Sandinista. ¿Qué significa? Es donde todos nosotros, como decíamos, hoy compartimos, estamos conversando con Ulises. Él debe estar riéndose. En aquella forma como él sonreía. Y es a nosotros los que nos toca agarrar esa semilla, regarla, que germine y volverla a sembrar. Y hacer que el árbol del liberalismo que ha sembrado Ulises florezca y dé sus frutos en crear una nueva Nicaragua. Muchas gracias. Gracias. Antes de despedirnos, quiero agradecer a la profesora María Elena de Porras su gran esfuerzo, doña María Elena, por reunirnos de nuevo. Gracias.